Y así fue, digamos, como inicia la lucha que después se desarrolla en la sierra. Por otra parte, yo he leído mucho de lo que luego se escribe y muchas cosas son muy imprecisas. El Partido de los Pobres no fue pensado en un proyecto anterior a todo lo que sucedió, sino que incluso en los movimientos, en las manifestaciones que se daban, en los mítines que se daban, Lucio empezó a hablar, se definen los dos campos en ese momento. Eso es una cuestión importante porque estaba ya definida la lucha. Por un lado, los ricos y por otro lado, los pobres. Lucio en los mítines empezó a manejar que la lucha se iba a dar entre el partido de los pobres y el partido de los ricos. El partido de los ricos refiriéndose al PRI. Sin embargo, ahí fue donde empezó la idea de un partido de los pobres. Nosotros militábamos en la Juventud Comunista y otros en el Partido Comunista, Lucio mismo. Sin embargo, ya fue otra alternativa, crear el Partido de los Pobres. Cuando se va a la sierra, por el medio, obviamente, se hace nombrar Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres. Yo en algunos momentos estuve cuando al inicio se hacían asambleas masivas en las comunidades, de toda la población de las comunidades, porque la represión todavía no se acentuaba. Entonces, yo estuve en algunas asambleas de algunos pueblos. Entonces, en las que yo estuve, Lucio inicialmente propone luchar contra el gobierno y plantearse construir el Partido de los Pobres, ya formalmente. Entonces, inicialmente así en asamblea se nombraron 2 representantes por cada comunidad, que esos serían 2 compañeros que estarían en contacto con el grupo armado, que todavía era pequeño. Entonces, iban a ser los contactos que iban a colaborar, digamos, inicialmente con alimentos, con enseres como botas, lonas para hamacas, y así empezó a funcionar. Posteriormente, pues ya vino la represión, y es más, todavía el grupo pequeño comía en las casas de los campesinos. O sea que hubo un apoyo importantísimo de la población desde un inicio. Incluso el pequeño grupo iba a las casas a comer. Cuando ya empezó la persecución, se vio la necesidad de hacer ya campamentos. Hacer campamentos y ya elaborar los alimentos, los miembros de la guerrilla. Porque era necesario, pues, ya esconderse más, porque ya empezaba la represión más complicada. Al inicio no había esa represión que se dio y que ustedes mismos supieron por diarios y todo eso. Por eso se facilitó hacer asambleas en muchas comunidades. Hay muchas cuestiones que, como les decía, mucho se escribe, pero luego a veces no, muy impreciso, porque el Partido de los Pobres así surgió. Posteriormente, ya empezó a crecer la guerrilla.
Cuando las emboscadas se llegó a 20 elementos. Después de las emboscadas empezó una serie de solicitudes, o sea, un crecimiento bastante importante, porque empezaron a ingresar jóvenes campesinos. Los jóvenes campesinos empezaron a integrarse por falta de libertades y por la situación de miseria que existía. En ese periodo había grandes cantidades de producción agrícola. Por otro lado, había tierra para que trabajaran los jóvenes. Algunos libros o documentos yo he visto que dicen que los jóvenes campesinos se fueron por falta de tierra. Eso no es cierto, porque yo recuerdo, yo vivía allá, yo soy de allá, que había posibilidades de sembrar, incluso de dejar que creciera la montaña para volver a volver a sembrar ahí mismo. Y a veces era otro, porque funcionaba el ejido. Por eso entonces veo algunas imprecisiones en lo que luego se plantea. Cuando viene una oleada de ingresar a la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, es cuando se plantea la primera emboscada, una emboscada exitosa, y que se empezó a tener armamento ya con un armamento del ejército, que garantizaba abrir un combate diferente. Después viene la segunda emboscada, que fue mucho más exitosa, porque eran más soldados, eran muchos enseres que nos quedaron, y hubo un auge mucho más de ingreso a la guerrilla. Entonces, pues esta es la situación que se empieza a dar, y los pueblos, aún con la represión, empezaron a apoyar mucho más, porque les daba gusto el que la guerrilla tuviera triunfante. Aún así, se tenía contacto con la población de diferentes maneras, ya sea con pequeños grupos campesinos en el monte, ya sea en sus milpas, ya sea en sus huertas de café, cuidando todas las posibilidades de que el ejército viniera y reprimiera a la población, aun cuando sí lo seguía haciendo. Así se dio todo ese periodo, de tal manera que llegó un momento en que la guerrilla crecía.